Dice así la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1 y verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre ejemplar, un hombre modelo, según lo presenta la palabra de Dios. Pero un día vinieron los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué le respondió Satanás? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Satanás le estaba insinuando a Dios que Job era un hombre que le servía a Dios por conveniencia. Y hay muchos así en el mundo, dentro de las iglesias, que le pueden servir a Dios por conveniencias, por ventajas materiales. Satanás le dice a Dios: ¿no le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano, extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás. Si no, blasfema contra ti y en tu misma presencia. Qué osado Satanás, ¿verdad, hermano? Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ustedes saben lo que pasó, hermanos. Le quitó a sus hijos, le quitó sus bienes, lo arruinó completamente, hermanos. Eso es lo que sigue diciendo el resto del capítulo 1. Job quedó sin nada. Y él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún así el siervo Job se atreve a decir: sea el nombre de Jehová bendito, a pesar de que le quitó todo. Lo dejó en la calle. Pero en otra segunda oportunidad nos dice la palabra de Dios que se reunieron los hijos de Dios, y entre ellos vino otra vez Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él. Bueno, en el versículo 6, Dios otra vez está poniendo la vida, la integridad de Job en las manos del diablo. Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Pero en los versículos anteriores, le dice en el versículo 2, el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿Qué le respondió Satanás, hermanos? De rodear la tierra y de andar por ella.
Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y yo creo, hermanos, que Job nunca supo de dónde le vino la desgracia. Solo lo sabía entre Satanás y Dios. Pero Job nunca supo lo que sufrió y por qué lo sufrió, de dónde le vino. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel. ¿Qué le estaba pidiendo ahí? Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Otra vez la insinuación de Satanás de arruinar al siervo Job. Y Dios le dio permiso a Satanás para que tocara su carne y su hueso, de tal manera que en el correr de los capítulos del libro de Job, el siervo Job expresa varias veces que se le ven los huesos, su carne se cayó de su cuerpo, se le miraban los huesos, una sarna maligna, una lepra maligna, una gangrena maligna, desnudó su cuerpo de su carne y de su piel. Quizá ninguno de ustedes hubiera aguantado ver con sus ojos el cuerpo de Job. No creo que ustedes lo aguantaran a ver cómo estaba. Se espantan, terror, al ver al siervo Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, verso 7, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Imagínense, hermanos, desde aquí hasta los pies podridos, una llaga podrida. En verdad, la situación del siervo Job, no hay hombre en la tierra que haya sufrido tanto como él entre los hombres. Y tomaba Job un tiesto para rascarse. Oigan bien, tiesto es un pedazo de teja, ¿verdad? O un pedazo de comal. A eso se le llama tiesto. Llegar a ese grado, mis amados hermanos, rascarse con un pedazo de teja, él mismo se arrancaba la carne. Porque ¿qué es lo que tenía ahí que le ardía? Tenía rasquillas. ¡Qué horrible fue! Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Lo que quiere decir que estaba vestido de cilicio. La palabra cilicio aparece en la Biblia, no sé si para todos ustedes es conocida, creo que ya le expliqué alguna vez acá, pero vestirse de cilicio es arrancarse las ropas limpias, la ropa que usa uno, y vestirse de ropas ásperas, duras. Salir al patio, sentarse en el sol y echarse ceniza sobre la cabeza, echarse tierra sobre la cabeza. Eso lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento cuando venía un tiempo de dolor, un tiempo de angustia, un tiempo de tragedia. Job se vistió de cilicio y se echaba tierra. Era tan grande el dolor que de esta manera quería buscar
en lo profundo de su alma y de su corazón, alcanzar la misericordia de Dios que le quitara ese dolor. Y para acabar de ajustar las cosas, miren lo que dice el verso 9, capítulo 2. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Te mantienes firme? ¿Todavía mantienes tu fe en Dios y mira lo que te ha hecho? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué es lo que le estaba deseando la mujer de Job? Nadie que maldice a Dios puede quedar vivo, hermanos. Y el deseo de la mujer de Job era que Dios matara a Job. Muere a Dios, maldice a Dios y muérete. Y miren la reprensión. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres tontas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cómo quedó Satanás? Burlado, avergonzado, mentiroso, porque Satanás le había dicho a Dios: va a remar contra ti en tu propia cara. Pero no sucedió, ¿verdad? Job no maldijo a Dios, sin embargo, la situación de él era tan triste y tan terrible, aunque no maldijo su día, aunque no maldijo a Dios, en el capítulo 3, tiene sus Biblias abiertas. Ahí maldice Job su vida. No maldijo a Dios, pero maldijo su vida el día de su nacimiento. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su vida, y exclamó y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Hacenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día califinoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se apartan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró la puerta del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría entonces, tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan
de perturbar, y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Podríamos poner como tema en esta mañana: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Y es que la palabra del Señor dice, hermanos, que nadie de nosotros, ninguno de ustedes, ningún hombre en este mundo quedará exento del dolor. Nadie queda exento de la enfermedad. En el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero para los hijos de Dios no vamos a quedar en la aflicción día tras día, sino que, aunque ciertamente la palabra del Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pero a los justos. El versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hay varias filosofías acerca de la enfermedad. Hay varias teologías con respecto del dolor, de la enfermedad. Pero nosotros como iglesia, amigos, tenemos nuestra filosofía y nuestra teología con respecto de las tragedias humanas, de las enfermedades que nos aquejan a nosotros cada día. Hay iglesias donde dicen que si algún miembro está enfermo es porque está endemoniado. Y eso es aquí en Guatemala, que creen eso, que si un miembro de la iglesia está enfermo, está endemoniado. Pero un pastor le preguntó a uno de esos miembros, mire hermano, le dijo, ¿y cuando el pastor está enfermo, también está endemoniado? No, le dijo, es que él estaba trabajando tanto y tanto en la obra de Dios, que Dios buscó esa manera de llevarlo a la cama para que reposara, para que descansara. Él no está endemoniado. Imagínense, solamente los enfermos, los miembros de la iglesia, es que están endemoniados. Hay iglesias donde a usted le dicen, si usted dice que está enfermo, le dicen, usted por fe declárese que está sano. Y eso pasó este martes de esta semana, que un hermano dijo que está enfermo, y una hermana le dijo, que nuestros amigos, una hermana le dijo, mire hermano, le dijo, usted no diga que está enfermo, usted diga que está sano, declárese sano. No hermana, yo no voy a mentir, le digo, yo estoy enfermo. Esa es la verdad.
llegó un pastor a orar por una hermana enferma en el hospital. Y el hermano se puso a orar. Te declaro sana. En la oración decir, te declaro sana. Y cuando terminó de orar, le dijo el pastor a ella y a los familiares que estaban ahí presentes, bueno, ella ya sanó. Porque ya decretó sanidad, ¿eh? Ella ya sanó. Solo falta que venga el médico para que le dé su salida y se vaya a la casa, ya sana. Pero cuando llegó el médico, la remitió a una sala de cuidados intensivos. Y a los 2 días murió. ¿Dónde está la declaración de que ya estás sano, de que no estás enfermo? Se dice, hermanos, que en cierta iglesia iban a tener una visita de un evangelista extranjero y una hermana invitó a otra hermana que tenía cáncer y le dijo, hermana, le esperamos en el culto esta noche porque hoy viene el hermano, el que tiene el don de sanidad. Venga esta noche y usted va a ser sana. Llegó la hermana y terminó el culto y ella no fue sana. Entonces le acercó a la hermana que le invitó. Mire, hermana, le dijo, usted no sanó porque no tiene fe. Porque si tuviera fe hubiera sanado. Ahora el problema de la hermana ya son 2. Tiene cáncer y es incrédula. Y llegó otra hermana y le dijo, hermana, usted no sanó porque usted tiene un pecado escondido. Y acuérdese que Dios no escucha a los pecadores. Entonces ahora ya son 3 problemas. Tiene cáncer, es incrédula y está en pecado. ¿Se dan cuenta? No, hermanos, esto no funciona así. Estos son pastores e iglesias que se han enajenado de la Biblia. No conocen la palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, qué dolor tan grande pudo haber sentido el siervo Job. Todo lo que sufrió. Lo perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes. Sin embargo, Job pudo cantar a medianoche cánticos a Dios, pese al dolor y a la enfermedad. En el capítulo 35, verso 10, Job dice, capítulo 35, verso 10, dice Job, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Esto quiere decir que Job, a medianoche, en las horas calladas, donde no se escucha nada, quizás solo canto de grillos a esa hora de la medianoche, pese a la enfermedad y al dolor, Job se disponía a cantar a Dios. Lo mismo hizo el apóstol San Pablo en el capítulo 16 de los Hechos. Por haber sacado un demonio, el apóstol Pablo y Silas los capturaron, los golpearon. Hechos 16:20 dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, dice,
Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cerco. ¡Qué condición! Bien golpeados, bien heridos, hambrientos, con sed. Sin embargo, en el versículo 25 leemos: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. El apóstol Pablo y Silas no fueron unos que dijeron: Señor, así nos paga. Tanto trabajo, tanto servicio, así nos pagas en esta manera. No, hermanos, ellos estaban gozosos, ellos estaban contentos, alabando a Dios en el calabozo, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y el hecho que diga así, y los presos les oían, es que los presos estaban gozándose también. Los presos no dijeron: Señor carcelero, venga a sacar a estos hombres que no nos dejan dormir. No dijeron eso. Estaban gozándose, ¿verdad? Así como Job, así como Pablo, cuando estamos abatidos, hermanos, lo que queremos es llorar, ¿no es cierto? No cantar. Pero es que Dios, hermanos, según las Sagradas Escrituras, Dios nos deja sufrir. Por un tiempo. El sufrimiento de Job fue por un tiempo, aproximadamente cerca de un año. Sufrió eso Job. Pero Job sentía que Dios lo había abandonado. Job se sentía solo, enfermo, herido por las llagas. Y quiso buscar a Dios, quiso ver a Dios. Porque en el libro de Job, capítulo 23, y versículo 9, lean ustedes también, hermanos, Job capítulo 23 y verso 9, dice Job: ¿quién me diera el saber dónde encontrar a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y en el versículo 8 dice: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Escondido completamente Dios de Job. Porque Job dice que lo buscaba en el oriente y no estaba allí. Lo buscaba en el occidente y no estaba allí. En los 4 puntos cardinales, Job busca a Dios y no puede hablar con Él, no lo puede ver y preguntarle: ¿por qué, Señor? Y como dijera la hermana en la dirección del culto, a veces nosotros decimos: ¿por qué, Señor, me viene esto? Y nunca decimos: ¿para qué? Cuando decimos ¿para qué? Es cuando Dios nos dice el objetivo de la enfermedad, el objetivo de las tragedias, el objetivo de la prueba. Y Dios nos habla del objetivo de las pruebas, hermanos. Lo dice en su palabra. Una pregunta para todos ustedes: ¿se oculta Dios de nosotros? ¿Qué dice? ¿Se oculta Dios de nosotros? Yo digo que sí. Sí se oculta de nosotros, pero no nos ha dejado solos.
solo nos está probando. Parece a nuestro sentir, a nuestro corazón, que estamos solos, pero Dios no nos ha dejado. La respuesta de ustedes es correcta. No. Dios no se oculta de nosotros. Solo nos está probando. Busquen lo que dice 1 Pedro. Ahí está el porqué de la prueba, el porqué de la aflicción. 1 Pedro. En 1 Pedro 1:7 dice el motivo del para qué, por qué vienen las cosas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? Para que sometida a prueba vuestra fe. Quiero decirles también esto, hermanos, que ningún cristiano en el mundo entero va a quedar exento de las pruebas. Tarde o temprano vendrán las pruebas. Alguna hermana nueva podrá decir, ya tengo 4, 5, 6 años de estar en el Evangelio y jamás he sentido una prueba, jamás he tenido una prueba. Entonces mejor prepárese porque vendrá. Ciertamente, la prueba vendrá. No hay ser humano en este mundo que nunca haya sido probado. Adán y Eva fueron probados y no soportaron la prueba. Abraham fue probado y venció la prueba. Ustedes saben cómo, ¿verdad? Cuando le pidieron a su hijo. El propio Señor Jesucristo fue probado. Los mismos ángeles de Dios en el cielo fueron probados y no pasaron la prueba. Lo saben, ¿verdad? Está en Pedro y está en Judas lo que estoy diciendo. Los ángeles reprobaron. Bueno, veamos, para que quede claro de una vez entre ustedes, hermanos, que en segunda prueba dice, segunda Pedro 2:4, véanlo, como dice ahí, segunda Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Ahí está, estos ángeles fueron probados, pero no salieron limpios. En Judas, si usted ve el libro de Judas, ahí también vemos, hermanos, que estos ángeles fueron probados. Como Judas no tiene capítulo, solo versículos, ven el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay dos versículos, Pedro y Judas, acerca de los ángeles que fueron probados, pero no vencieron. Usted también será probado. No se escapará. Mi hermano y mi hermana, usted va a ser probado y no se escapará de la prueba. Pero recuérdese lo que dice 1 Pedro 1:7. Su fe será sometida a prueba, pero para probar la calidad, el temple de carácter, de conducta de su vida, para que el Señor se lo lleve a su gloria. Si es que Dios, hermanos, se ocultó aún de nuestro propio Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dice en la cruz, como dijo, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? El Señor se sintió desamparado, hermanos, en la cruz. ¿Y cuándo no se iba a sentir solo el Señor? Si en la hora sexta, a mediodía, a las 12 del día, se apagó el sol completamente y quedó una densa oscuridad en la tierra. El Señor clavado en la cruz, todo herido, todo golpeado, y las densas tinieblas, es ahí donde clama: ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:45, hermanos. Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús mismo se sintió solo. Jesús mismo se sintió desamparado. Si ustedes verdaderamente han tenido un encuentro con la Biblia, de leer la Biblia, se darán cuenta el estado físico, cómo quedó el estado físico de nuestro amado Señor Jesucristo por pagar nuestros pecados. Porque en Isaías capítulo 52 y verso 14, hermanos, ahí encontramos la gravedad de las heridas que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Isaías 52, verso 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ven el verso 14. Como se asombraron de ti muchos, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 52:14 claramente y expresamente nos está diciendo: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su rostro quedó destruido. El rostro de Jesús quedó destruido. ¿Saben, hermanos? ¿Lo saben? ¿Quieren que los explique más a fondo esto? ¿Por qué les digo que el rostro de Jesús quedó destruido? Pues vean Isaías 56. El Señor Jesucristo dice en Isaías 56: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Mesaron la barba de Jesús. Mesar la barba de Jesús quiere decir arrancarla con violencia a jalones. Y cuando le arrancaron la barba a Jesús, le desnudaron la piel. Le desnudaron la cara, se trajeron la barba con todo y piel. ¿Cómo quedó su cara? Además de esto dice: no escondí mi rostro de injurias y de disputos. ¿Ya les expliqué esa palabra alguna vez aquí, hermanos? Creo que sí. Disputos es lo que la persona está expectorando cuando tiene tos. A eso se le llama disputos. Los miembros del Sanedrín eran 71,
Y la costumbre que tenía el Sanedrín era que cuando estaban juzgando y cuando iban a justiciar a una persona, los 71 miembros del Sanedrín hacían cola, hacían fila y daban un puñetazo en la cara. Todos, uno por uno, puñetazo en la cara a Jesús, ya sin piel. Un puñetazo, 71 puñetazos. Además vino uno y con una caña le pegó en la cabeza, donde ya tenía la corona de espinas, y le hundió las espinas en la cabeza. Quizá por algún milímetro no tocó sus sesos. Las heridas de Cristo fueron graves, hermano. Por eso dice Isaías 52:14, fue desfigurado por los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El Señor Jesucristo clavado en la cruz, en aquella densa oscuridad, su dolor inaguantable. A Él le quisieron dar vinagre con hiel para amortiguar y calmar su dolor, porque el vinagre con hiel parece que tiene un efecto de calmar su dolor. Pero Él no quiso. Jesucristo quería reaccionar con lo horrible del dolor y desechó esa bebida. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 5 y en el versículo 7, aquí encontramos a Jesús llorando. Jesús lloró. Nunca le vimos llorar durante el Nuevo Testamento por sí mismo. Lloraba por otros. Lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén, pero aquí está llorando por sí mismo. ¿Pero por qué está llorando Jesús aquí? En Hebreos 5:7, ¿por qué está llorando Jesús? Les voy a hacer una pregunta de aquí al leer el texto y no sé si ustedes pueden contestarla. No sé si ustedes pueden contestar la pregunta que les voy a hacer. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su reverencial miedo. Aquí expresamente dice que fue librado de la muerte. Lean bien el texto. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído y fue librado de la muerte a causa de su temor reverente. ¿De qué muerte fue librado? Esa es la pregunta. ¿De qué muerte fue librado? Se los advertí, esa pregunta está escondida. ¿De qué muerte fue librado? Porque ustedes saben que fue a la cruz. ¿De la muerte eterna sería? Sí. Ahí está la respuesta. Es que Jesucristo era Dios 100%. Pero Jesucristo era hombre 100% y clamaba por su alma. Sintió el Señor Jesucristo que la tentación, el dolor, la enfermedad. Por eso dice aquí que su ruego, dice, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su reverencial miedo. No les explico más sobre eso, pero hay muchas cosas por ahí que explicar.
La enfermedad, la tragedia, es una experiencia típica de todos los hombres. Y es una demostración a todos los hijos de Dios que nadie quedará exento, como ya dije en un momento. El apóstol Pedro en 4:12 dice, oiga bien como dice Pedro, capítulo 4, verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Les puedo decir a cada uno de ustedes, hermanos, no se sorprendan cuando les venga la prueba de fuego. ¿Me entendieron bien, verdad? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido. Y ustedes no se deben de sorprender, hermanos, cuando venga esa prueba de fuego. Y no vayan a pensar que alguna cosa extraña les está pasando. No vayan a decir, Señor, pero si yo te amo. Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué me viene esto a mí? No se sorprenda, dice. Verso 13. Sino, gozaos. ¿Se va a gozar usted en la prueba, en la enfermedad, en la dificultad, en la pobreza? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El llamado es a gozarnos en la presencia de Dios, pese a la enfermedad y al dolor y a la tragedia. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Es que las pruebas no son para alejarnos de Dios, las pruebas son para acercarnos a Dios. ¿Dónde está Dios?, decía Job. Y quizá algunos de ustedes lo dirán también, ¿dónde está Dios? Pues Dios está en el mismo lugar. ¿Dónde está Dios? Es el grito de muchos cristianos abatidos, adoloridos, que se sienten abandonados como Job. Así pensaba Israel de Dios. Israel pensó que Dios lo había abandonado. ¿A qué hora termino, hermano? Ya es hora de terminar. Solamente unos versículos más vamos a ver. Israel se sentía, hermanos, solo. En el capítulo 49 de Isaías dice, verso 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Oiga cómo decía Israel. Isaías 49, 14. Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y ahí está la respuesta divina en el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Nunca se olvidará el Señor. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida, dice el Señor. Qué alegre, hermanos, saber que Dios está siempre con nosotros. Pero hay hermanos que pelean con Dios. Le dicen a Dios, Señor, he orado, te he pedido que me sanes y sigo enfermo. Señor, te he pedido que me des trabajo y no lo encuentro. Tanto que te he pedido, Señor, y pelean con Dios. Si así es, ya no voy a ir a tu casa. Si así es, ya no voy a leer tu palabra. Si así es, ya no voy a orar.
Pero lea Job 9:4, ahí está la respuesta. Job capítulo 9, verso 4, la respuesta de lo que usted dice. En la parte final de Job 9:4. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Hermanos, ¿quién ha peleado con Dios y le fue bien? ¿Quién puede altercar con Dios? ¿Quién puede pelear con Dios y le va a ir bien en su vida? Nunca. Deje que Dios trabaje en su vida. El Señor Jesucristo dice en su palabra, hermanos, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Amén. Voy a terminar con otros 2 versículos, porque como casi no predico aquí, ¿verdad? Lo voy a entretener un ratito. En el Salmo 42, y verso 3 y verso 8. Oigan lo que dice Salmo 42, verso 3. El salmista David dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y mi pan de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y el verso 8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Amén. Algunos piensan que los profetas y los apóstoles eran como una especie de Superman, que nunca se enfermaban, que nunca sufrían, que no tenían dolor. Pero aquí vemos al gran profeta y rey, el salmista David, en el Salmo 42:3, donde afirma: fueron mis lágrimas mi pan de día y mi pan de noche. ¿Qué quiere decir el salmista con eso? Ni como, ni duermo. Ustedes saben, mis amados hermanos, que el alimento del día, ¿qué es? Los frijoles, el arroz, las tortillas y la carne, ese es el alimento de día. ¿Y el alimento de noche? El sueño, dormir. Pero cuando el salmista dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y mi pan de noche, ¿qué quiere decir? Ni como, ni duermo. Él se pasaba toda la noche llorando. ¿Lo creen? Si no me lo creen, vean Salmo 6:6. Salmo capítulo 6 y verso 6. Ahí lo dice el salmista, hermanos. Vamos a buscarlo. Salmo capítulo 6 y verso 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Salmo 6:6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. El salmista pasaba la noche llorando, hermano. Y dice: me he consumido de tanto sufrir, de tanto llorar. Todas las noches inundo de llanto mi cama, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, dice el salmista. ¿Qué era lo que le estaba pasando aquí al salmista David en el versículo 3? Una depresión grado 3. Porque la depresión se mide por grados, 1, 2 y 3. Leve, moderado y grave. Leve, moderado y grave. La depresión del salmista era grave. Y una persona que tiene una depresión grave, hermanos,
puede perder su mente, se puede suicidar, está en un estado de mentalidad, en un peligro latente. Pero yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por alguna depresión, pero quizá no grado 3, quizá un grado 1. Pero el hecho de que el salmista dice que pasa llorando la noche, a veces cuando nosotros estamos deprimidos, porque miren hermanos, sufrir de noche, llorar de noche es peor que llorar de día. Porque si usted tiene una depresión y usted durante el día no siente tanto el peso de la depresión, porque de día usted se puede ir a la bodegona a hacer productos, o se puede ir a la despensa, se puede ir al parque 10 de mayo, se puede ir al parque Guatemala. Si va pasando por donde venden motos, ahí entra y habla con el dueño y le pregunta, ¿y esta moto cuánto vale? Vale tanto, le dice. Entonces le dice el hombre o mujer, mire, usted tiene su número ahí, una tarjetita, démelo, porque si me animo yo vengo a comprar esta moto. Pero no va a regresar, él anda perdiendo el tiempo, él anda distrayéndose porque está deprimido. Pero llorar de noche es difícil, porque de las 10 de la noche en adelante usted ya no puede salir. Antes aquí en Sanzuela, hace unos 35, 40 años, era el pueblo más sano a nivel nacional, pero hoy tenga cuidado, no se puede salir muy de noche en la calle, hay mucha delincuencia. Y termino con el versículo 8. ¿Por qué si en el versículo 3 dice que su llanto es de día y de noche? Pero en el versículo 8 miren cómo dice, de día Jehová mandará su misericordia. Qué lindo, ¿verdad? Y de noche su canción es conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Cambió, hermanos, dio vuelta el mundo del salmista David. Ya no era el día de lágrimas, ya no era la noche de lágrimas, sino la noche de la canción. ¿Pero por qué pasó eso? Porque en la parte final del versículo 8 dice, mi oración al Dios de mi vida. Ese es el orden que debe tener el versículo. Mi oración al Dios de mi vida. Y al orar al Dios de nuestra vida, entonces cambia el mundo de uno. Entonces viene el día de las misericordias de Dios y viene la noche de los cánticos de Dios. Tengo mucho que decir esta mañana, pero aquí voy a llegar. Dios les bendiga. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.